Bienvenidos a En Búsqueda del Conocimiento. En este video vamos a hablar sobre el audiolibro número 5 de este año 2025 que se llama Practical Genius, el genio práctico, por Gina Amaro Rudan, que es creadora del movimiento Genuine Insights Incorporation. La inteligencia para que tus talentos y pasiones trabajen para ti. Ser un genio es una decisión. Primero vamos a empezar con la terminología, porque la palabra genio realmente en su raíz se refiere a entidades que no son corpóreas, que no son orgánicas y se ven luego en las películas y que interactúan luego con los seres humanos y tienen estos otros nombres como fantasmas, demonios, etcétera. Pero también está asociado a cuando alguien es muy inteligente y puede acceder a esta parte creativa de su mente voluntariamente, también se llama a eso el ingenio, y de ahí también viene cuando se refiere a una persona como un genio, como alguien muy inteligente o con mucho ingenio. Inicialmente viene de la práctica ancestral de los indígenas. Entonces dice la autora que esto salió de que su abuela, cuando tenía 5 años, cuando era muy niña, le decía siempre, y que su abuela era una indígena, le decía siempre: quédate 5 minutos quieta sin hacer nada y después salimos a jugar. Entonces Gina cuenta cómo esta simple práctica de ser consciente y de no hacer nada, pedirle a un niño no hacer nada por 5 minutos antes de jugar, puede ser una locura hoy en día o puede ser sumamente difícil. Pero dice que justamente esos 5 minutos le permitían accesar a su mente de una manera bastante profunda. Simplemente con esta práctica del mindfulness, hoy en día llamado, que es la conciencia plena, la meditación, Gina empezó a desarrollar estas metodologías que tienen que ver con el potencial que tiene cada uno por el simple hecho de ser una persona y de tener acceso a un cerebro tan potente como el que tiene el ser humano. Todos tienen un potencial en conectar sus dos hemisferios. Entonces dice Gina que el potencial de conectar, hacer más conexiones neuronales entre nuestros cerebros, el derecho y el izquierdo, es que entonces la mente tiene más potencia para imaginarse y centrarse en temas específicos, aprender más rápido, etc. Entonces el término genio viene de espíritu anteriormente, que es asignado a nacer, el espíritu que es asignado a nacer en algunas culturas. Se popularizó después para ser relacionado con talento excepcional. Gina nos invita a pensar en la historia de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de cómo a menudo podemos parecer una persona diferente, depende en dónde nos encontremos y con quién nos encontremos, y esto me invita a pensar justamente que muchas personas llevan este tipo de vida en el cual en el trabajo se comportan de cierta manera y cuando salen del trabajo son otra persona totalmente diferente. Como literalmente sí son como esta historia de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que incluso no se conectan entre sí. Incluso salió una serie muy famosa, tiene que ver con esto, que le implantan en el cerebro a las personas la posibilidad de que cuando entren al trabajo no se acuerden de su vida fuera del trabajo y que cuando están fuera del trabajo no se acuerden de su vida adentro del trabajo. Esto suena un poco extremo, pero realmente si nos ponemos a pensarlo, muchos hemos pasado por eso. Yo personalmente también me he sentido identificado con esto anteriormente, en donde a veces tenía ciertos valores en ciertos lugares con ciertas personas y con otros diferentes, y varias partes de mi personalidad pues no encajaban y no eran congruentes. Aquí se habla del potencial de ser congruente y de ser uno mismo, tener todos los valores bien arraigados y actuar siempre con un fin en la mente conscientemente, como esto desarrolla un potencial creativo. Mucha gente después de los 30 años se pregunta: ¿este soy yo? ¿Esto es todo lo que puedo hacer? Y sí, por eso vienen las llamadas crisis de la mediana edad. Luego se bajó a la crisis de los 30 años y luego se habló incluso de una crisis de los 20 años. Creo que tiene que ver mucho con esto, que es: ¿realmente estamos viviendo como nosotros queremos o como lo dicta cierto grupo social? ¿Realmente me estoy desenvolviendo y estoy logrando lo que quiero? ¿Realmente esto es todo lo que puedo hacer? ¿Por qué nos sentimos incompletos y por qué no exploramos nuestro máximo potencial? De esto habla este libro de Practical Genius. Ser un genio práctico involucra el tomar las riendas de tu propio destino y descubrir nuestro potencial escondido. Todos tenemos el potencial de descubrir algo de
de la realidad único. Normalmente uno se da cuenta de esto después de un evento traumático, pero no es necesario. Se puede aprender y al final se trabaja día a día, similar al viaje espiritual de cada quien. Entonces, si nos ponemos a pensar, varias veces es que se nos mata nuestra creatividad porque se nos hace pensar que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad o que ya está todo descubierto, cuando esto está muy lejos de ser la realidad. La verdad es que coincido mucho con la autora de que cada quien tiene el potencial de descubrir algo en la realidad que nadie más ha visto. Con suficiente dedicación y estudio, esto es posible. También se habla de la autenticidad, ser congruente en tu vida profesional, personal y familiar. Eso desenvuelve tu autenticidad. También habla de que atesoramos lo que medimos. Entonces hay que calendarizar unas notas con el progreso que llevamos y hacer memoria de lo que hemos logrado. También habla de la motivación y de lo importante que es el pensar en el legado que vamos a dejar cuando dejemos este plan. Empezar por el final en la mente. ¿Qué dejarás en este mundo cuando mueras? Si pensamos en esto de manera genuina y auténtica, entonces coincidiremos en que no tenemos más remedio que esforzarnos con el momento actual, con lo que tenemos hoy. Entonces, la intersección de la motivación y la autenticidad, se dice que entre estas dos cosas, entre el corazón y la mente, es que nosotros encontramos, es en el área en el que nuestro genio interno se desarrolla. Entonces se nos invita a ser conscientes de nuestros talentos, saber nuestros skills, saber nuestros talentos nos da cierto dominio sobre el proceso. Entonces, esta autora se dedica a entrenar a gente para desarrollar el genio interno. Ya vimos el genio como el potencial de desarrollar un talento excepcional, único de nosotros y que nadie más va a poder lograr en este mundo. Y pongámonos a pensar, cuando uno estudia una carrera y estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, puede entonces hacer un postdoctorado y especializarse en un tema en específico y tocar de ese tema en específico algo en concreto para explorarlo más que ninguna otra persona en la historia. Pónganse a pensar eso. Realmente uno estudiando a los demás sobre un tema cada vez se va especializando más. Se dice que entonces, por ejemplo, uno estudia una licenciatura, es algo general, estudia varias materias que tienen algo que ver. Luego en la maestría estudian 4 materias que están construidas sobre el conocimiento anterior. Y luego en el doctorado se escoge nada más una materia de esas para profundizar en su máximo esplendor a los máximos expositores de esos temas, y entonces de ahí se puede hacer una tesis específica sobre este tema de un modo en particular. Y luego en el postdoctorado uno puede llevar eso al siguiente nivel, poniendo a prueba sus tesis. Como esto me recuerda a la frase que es estar parado en los hombros de gigantes. Porque es verdad, uno estudiando física puede pararse en los hombros de gente como Albert Einstein y construir desde sus teorías y desde sus leyes un conocimiento aplicado a un tema en particular. Las ondas de radio, la luz, y así es como también se puede llegar a la parte práctica. Piensen en la fibra óptica, como los descubrimientos de cómo se maneja la luz nos llevó a llevar la fibra óptica a las casas para mejorar el internet. Cómo hay cosas teóricas y prácticas. Cada uno se puede enfocar en un tema en específico, un tema en particular, y no es necesario tener una carrera o llegar al doctorado para llegar a este nivel de expertise. Uno puede hacerlo en la carpintería, uno puede hacerlo en la arquitectura, en el manejo incluso de la tierra, de cómo funcionan los cultivos, de la programación en las computadoras, de incluso el diseño, pintar y experimentar con diferentes pigmentos, diferentes formas y patrones. Incluso ver en la psicología cómo impacta esto en la mente humana. Son campos que tienen conocimiento, se dice que infinito, y que ninguna persona va a poder lograr tener todo eso. Entonces, no pensemos que todo está descubierto, y más que nada, tener la mente del aprendiz nos invita a desarrollar a nuestro genio interno. Entonces vamos a ir explorando este audiolibro número 5 de Practical Genius para que desarrollemos estas claves de la inteligencia y que nuestros talentos y pasiones trabajen para nosotros. Tal vez después de este viaje podamos aprender a que nuestros talentos se desarrollen de tal manera en el que podamos ganar dinero de esto para mantenernos de una manera plena, de una manera que nos invite a ser mejores y no de una manera monótona y esclavista. Esto es En Búsqueda del Conocimiento.